es igual a cero, propiamente dicho, y eso implica que P final es igual a P inicial, por tanto, hay conservación del momento lineal. ¿Por qué esto es importante? Porque un ejemplo sencillo como el que vamos a resolver ahorita es o se puede trabajar por medio del teorema de conservación del momento lineal. Entonces vamos a leer acá. Fíjense. Una granada de 6 kilogramos de masa explota en dos fragmentos iguales. Importante esto. Cada fragmento es igual al otro. O sea, un fragmento es de 3 kilos y el otro fragmento también lo es. Importantísimo porque a la hora del cálculo eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a reseñar eso acá porque es necesario. Los dos son iguales. Ajá. Cuando la granada explota es que se divide en dos fragmentos iguales. Entonces, en el momento en que lleva una velocidad de 30 I más J metros por segundo. ¿Ok? Fíjense que esa es o vendría siendo la velocidad inicial. Después dice lo siguiente, si uno de los pedazos sale disparado, importante esta parte, con una velocidad de 90 metros por segundo en la dirección de I, nos piden que determinemos cuánto vale la velocidad 2 del segundo fragmento. Pero hay que tener en cuenta aquí lo siguiente. Primero, que delta P es igual a F por delta T, algo que ya habíamos presentado en clases y habíamos también propuesto y resuelto en algunos problemas de momento lineal y de impulso. Ahora bien, en este caso se supone que las fuerzas externas aplicadas sobre la granada antes y durante la explosión son cero, no se toman en cuenta. A pesar de que tengo una granada de 6 kilos, que 6 kilos representa una masa considerable, en este caso no la vamos a tomar en cuenta. Se desprecia, pues. Eso quiere decir que el término que está a la derecha de la ecuación va a valer cero y, por tanto, al ser delta P igual a cero, esto implica que P final es igual a P inicial. Excelente. P inicial, ¿quién sería? Bueno, vamos a hacer algo acá porque quiero dejarlo en cuenta. Se supone que P inicial es el momento en el cual la granada no ha explotado todavía y sale del cañón, digámoslo así, con una velocidad inicial. Entonces vamos a llamar esa masa M como la masa completa del sistema, multiplicado por la velocidad inicial, que en este caso, como ustedes pueden observar, es U. Entonces aquí sería simplemente M por U. ¿Okay? La P final vendría siendo masa 1, velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a ponerlo aquí en este contexto. Aquí está nuestra granada y al momento de ser disparada, la granada explota en el aire. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Un pedazo puede caer en este sentido y el otro pedazo podría retroceder o podría darse el caso que el segundo pedazo o el primer pedazo, vamos a llamarlo, vamos a ponerles colores diferentes, eh,
el que es rojo vendría siendo el primer pedazo. Y en el caso del segundo, déjeme arreglar acá. Y en el caso del segundo, entonces tendríamos otro pedazo. Entonces fíjense que acá tenemos, eh, por ejemplo, uno que vendría siendo B1 y otro que vendría siendo B2. Ah, bueno, lo que comenté, este primer pedazo podría retroceder o caer verticalmente. Eso nos lo va a indicar el resultado cuando calculemos precisamente la velocidad eh, del problema. Entonces, miren, esto vendría siendo U. Ok, entonces, ¿qué pasa? Como delta P es igual a cero y P final es igual a P inicial, entonces aplicamos el teorema de conservación del momento. Mucho cuidado, que aquí hay que trabajar con vectores porque observen que, que si bien la velocidad del primer fragmento, la cual llamo V1, está dirigida solamente en el eje X positivo, fíjense que la velocidad inicial de la granada tiene dos componentes, I y J. ¿Qué quiere decir esto? Que la V2 o tiene las dos componentes I o J o solamente tiene componente en J. ¿Por qué? Porque la conservación del momento no solamente tiene que ser en el eje X, también tiene que ser en el eje Y. Entonces hay que tener cuidado porque si el vector original tiene dos componentes, eso quiere decir que la suma de las velocidades del primer fragmento y del segundo fragmento deben tener dos componentes igualmente en total como resultante. Entonces, importante porque si tengo I y J inicialmente, yo no puedo tener solo como resultante J o I. Debo tener una combinación de los dos vectores, de los dos vectores unitarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Observo aquí M1 es igual a M2 y recordemos que es la mitad de la masa inicial. Entonces, ¿qué queda? P final sería M2 P1 más M2 P2 y eso es igual a M por U. Fíjense que las M's se van. Importante esto porque esto quiere decir que la velocidad no va a depender de las masas, como debe ser, pues. Entonces, observamos que tengo B1 más B2, las masas se van y el 2 que está dividiendo a B1 y a B2 pasa para el otro lado multiplicando. Y como me están pidiendo B2, simplemente hago el despeje. B2 es igual a 2 veces la velocidad inicial menos la velocidad final del primer fragmento. Recordemos que B1 sería la velocidad del primer fragmento y B2, que es la velocidad incógnita, es la del segundo fragmento. Entonces lo que nos queda simplemente es hacer una multiplicación, primero una multiplicación de un escalar por un vector y después hacemos una operación de resta vectorial. Bien, entonces B2, 2 veces U, fíjense que allí sería 30 y J, sería 30 y J. Mucho cuidado porque el 30 está multiplicando a los dos vectores. ¿Ok? Menos B1. Fíjense que B1 es 90 en I. Y todo eso, observemos, tiene unidades de metros por segundo.
¿Qué podemos comprobar acá? Veamos. 2 por 30 es 60. 60 en I menos 90 en I, que vendría siendo la velocidad del, del segundo, del primer fragmento. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que la velocidad final es 60i menos 90i sería menos 30i. Y además, vean que ese 30 y ese 2 también multiplica j. Pero como no tienes componente en j del vector del primer fragmento, entonces ese se queda igual. Aquí sería 60 en j. Y aquí está la respuesta. Entonces sería menos 30 en i más 60 en j, y es claramente lo que estoy observando acá. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué significa esto? Vean. A nosotros no nos debe sospechar que una de las dos componentes, ya sea la I o sea la J, está de retroceso. ¿Por qué tiene que estar de retroceso? Porque a la hora de hacer la explosión en la granada en el aire, una componente debería tener el mismo sentido que debería tener la granada si no hubiese explotado. Entonces, una de esas componentes debe ir exclusivamente en I y también podría ir en J. ¿Qué ocurre? El segundo fragmento, por el contrario, debería tener una o las dos componentes que sean de sentido contrario a la dirección inicial del movimiento. ¿Por qué? Porque como hay conservación del momento, entonces es necesario que una componente viaje en el mismo sentido de la inicial, claro, con menor impulso, pero el segundo fragmento tiene que necesariamente moverse en el sentido contrario. Entonces, lo que habíamos visto acá realmente debería ser así. Fíjense, vamos a borrar acá esto y aquí debería poner exactamente lo que está reflejándose en el problema. Miren, entonces, ¿qué tendríamos acá? Aquí tendríamos P1 y este sería P2. Es decir, vamos a verlo en este contexto. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es cambiar la representación. Entonces esta vendría siendo la pelota 1 con velocidad 1. Y fíjense que esta de acá vendría siendo la velocidad P2. Entonces, fíjense que yo tendría algo así. Ok, esto sería la componente en X de 2. Y aquí tendríamos la velocidad en Y. Y esta vendría siendo exclusivamente la de 1. Entonces acá lo que puedo concluir es esto. Origen del primer vector, extremo del segundo. Entonces esto quiere decir que la velocidad 2 es esta. Y eso que estoy representando es exactamente la velocidad del segundo fragmento. En cambio, la velocidad del primer fragmento solamente tiene una componente. ¿Okay? Bien, hecho este comentario, vamos a repasar aquí rápido lo que se hizo. Se despreció la fuerza externa sobre el sistema, es decir, que aquí no actuó ni las fuerzas provenientes de la rotación de la Tierra y tampoco actuó el peso. Segundo,
Gracias a eso pudimos verificar que delta P es igual a 0. Por tanto, P final es igual a P inicial. P inicial es la masa de 6 kilos multiplicado por el vector U. En cambio, P final es M2 por B1, M2, M entre 2 por B1 más M entre 2 por B2. Aplicando la ecuación del momento, conservación del momento lineal, verificamos que la velocidad no depende de la masa. Y además de esto, pudimos apreciar que al tener como dato la velocidad final del primer fragmento, entonces con la velocidad inicial y realizando una operación elemental del álgebra vectorial, que es la resta, entonces pudimos encontrar la velocidad final del segundo fragmento. Importante, la componente en X es la que retrocede, la de Y no. Bien, hecho este comentario, hasta aquí llega el video. Gracias por gracias por su asistencia, por observar el video. Si les gustó, pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que estemos al tanto de cada video que yo publique en el canal. Con tu contribución a la hora de suscribirte y darle me gusta, además de masificar el conocimiento, de alguna manera se permite seguir creando contenido de corte educativo. Muchas gracias a todos y estaremos en contacto y nos veremos en el próximo video. Un saludo.